Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Se me escucha? Buenos días. Buenos días, profesora, sí se escucha. Ah, ya, Ahora correcto, sí, correcto. Gracias, se me escucha bien. Jóvenes, voy a estar preguntando si se me escucha o todo está bien, porque saben que Microsoft Teams es una página muy pesada y de todas maneras cualquier cuestión me escriben o pueden decirlo, ¿sí? Estoy esperando que, como estoy ahorita reemplazando, estoy esperando que me den acá para compartir, no puedo compartir, pero vamos a comenzar de todas maneras porque ya son 8:04. Ahorita seguro la encargada de esta sala ahorita me da el pase. No sé si está en la sala 92, pero que sí. Ya le he enviado un mensaje, justamente. Bueno, entre lo que me dan el pase para poder compartir, como ustedes saben, la semana pasada han tenido el tema de filosofía, conceptos preliminares para este curso, ¿sí o no? Y ahora, la semana 2. Y también perdóname que no prenda la cámara, es por el mismo motivo que les expliqué de la página, ¿no? Por el internet y todo ello. Espero que me puedan comprender. Y bueno, el día de hoy toca la semana 2, que con el tema de filosofía antigua. Todos aquí tienen su material, ¿cierto? Es decir, están viendo su compendio o las hojas con respecto al tema de semana 2 y tienen las preguntas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí. Correcto. Entonces ahí ustedes tienen un temario. La función aquí, ustedes saben que en el caso de la Universidad San Marcos, siempre las preguntas están relacionadas con preguntas tipo DECO, ¿sí o no? Y ustedes ya saben, ya ha pasado una semana de sus clases, DECO, ¿qué significa? A ver, para ir recordando mientras vamos explicando, mientras me dan el pase para compartir. Ya me contestaron, qué bueno. DECO significa destrezas cognitivas, lo cual significa ¿se me escucha, jóvenes? Sí, profesora. Ya. Entonces, gracias, Alejandro. Entonces, lo que se busca es que ustedes puedan inferir o deducir, ¿sí o no? Deducir o inferir las preguntas que leen, porque son preguntas tipo texto, en donde ustedes tienen que interpretar y luego deducir a una respuesta, ¿sí o no? Destrezas cognitivas, preguntas tipos de eco. Y entonces vamos a comenzar hablando sobre la filosofía antigua, ya que tienen algunos conceptos preliminares, ya saben, sobre algunos filósofos, definiciones, cuáles fueron las causas para la aparición de esta disciplina de la filosofía, sus principales características dentro de sus actitudes y, bueno, todas las especialidades o disciplinas que de ellas se derivan, ¿sí o no? Y bueno, el día de hoy toca el periodo antiguo. Le anteceden otros periodos, pero bueno, de acuerdo al temario, vamos a comenzar con ¿no? Que relata la famosa SPA, que significa Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿correcto? Ahora sí, esperen, puedo compartir. Bueno, esperen un momento. ¿Sí o no? ¿Recuerdan la SPA, no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Como ya nos toca ver la filosofía antigua, vamos a centrarnos en Platón y Aristóteles. Bueno, porque todo lo que podamos saber de Sócrates lo sabemos a través de sus discípulos, Genofonte y Platón principalmente, ¿sí o no? Platón es el principal ahí. Por eso es que ahí en el texto solo indican Platón y Aristóteles, ¿no? Obviamente, porque son aquellos que a diferencia de Sócrates, ¿qué los diferencia Sócrates de Platón y Aristóteles que vienen luego, jóvenes? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Por qué no está ahí Sócrates, por ejemplo? Mientras yo voy compartiendo aquí la pantalla. Sócrates no escribió. Exacto, muy bien. Sócrates no escribió nada, lo cual no significa que no fuera un mejor o peor filósofo, simplemente no escribió. O sea, no hay un texto de referencia, como dice muy bien la señorita, ¿no? Platón escribió textos, ¿no? Y entre Platón y Aristóteles, Aristóteles es el padre de la filosofía antigua, porque Aristóteles escribió tratados, ¿no? Tratados de psicología, tratados de zoología, de poética, obviamente de filosofía. Y Platón también escribió, pero escribió textos propedéuticos, ¿no? Es decir, pedagógicos, textos que buscan enseñarte algo, ¿no?
Obviamente que la filosofía que enseña Platón es muy interesante, razonable, pero él utilizaba mitos para explicarte textos o conceptos de justicia, ¿no? Amor, arte, entre otras. Es por eso que Aristóteles es el padre y no Platón, ¿no? No Platón. Ya, ahora sí quiero ver si... Ahora sí creo que sí se está viendo. Se ve la pantalla, ¿no? Esquema de la historia de la filosofía. ¿Se ve la pantalla? Yo no Sí, puedo ver, profesora. pero sí. Ya, correcto. Entonces, está la pantalla de las diapositivas y como no me escriben, dicen nada, entonces quiere decir también que se me escucha bien, ¿no? Si no dicen nada, o sea, al respecto, quiere decir que se me escucha bien. Qué bueno. Ahora sí, entrémonos de lleno. Aquí tienen la línea histórica de la filosofía. Ya saben los conceptos preliminares, obviamente hay más que lo van a ir viendo durante las clases. Aquí tienen, siempre es bueno ver una línea de tiempo. Esto es como una línea de tiempo, ¿no? La etapa prefilosófica, hay una pregunta de la semana pasada que decía del mito al logos, ¿no? Este paso del mito al logos como filosofía, el paso de la creencia de esa mentalidad infantil, imaginativa, estamos poniendo metáforas jóvenes, ¿ah? Por favor. Obviamente que esa mentalidad infantil de la creencia de mitos y cuentos, por así decirlo, porque cuentos es un término moderno, pero para poder tener un término de referencia, esa etapa del mito, del cuento, luego pasa a la filosofía, al logos, ¿no? El paso del mito al logos. Y el logos o filosofía se relaciona con la razón, ¿no? Por eso una de sus características es ser racional, la actitud filosófica de ser racional. Pasa esa etapa, como ustedes saben, en la semana pasada les han dicho que la filosofía comienza, ¿no? Aproximadamente a partir del siglo VI, ¿sí? ¿No? Y justamente como dice 6 antes de Cristo, hasta aproximadamente año quinto después de Cristo, ¿no? La etapa de helenística romana. Entonces nosotros nos vamos a centrar en esta parte, ¿no? Filosofía antigua. Luego pasamos a la siguiente diapositiva, que seguro ustedes están viendo, que es de Sócrates, ¿no? Cuando firmo algo y no se ve, me avisan, ¿ya? Entonces estoy afirmando, si no dicen nada, quiere decir que se ve correcto, ¿no? Seguro han escuchado frases de Sócrates como solo sé que nada sé o el famoso conócete a ti mismo, que aparentemente son frases así muy fáciles de aprender o de repente de conocer, pero hay que saber también interpretarlas y deducirlas por qué él dijo eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en la diapositiva y en el texto que ustedes manejan, dice, sostuvo que el cultivo del alma debe ser el fin de nuestra existencia. Ustedes están llevando razonamiento verbal y conocen de sinónimos. Por ejemplo, acá fin significa fin de tiempo o fin a qué se está refiriendo. ¿Es fin de tiempo? Esta palabra, a ver, quiero ver si se puede resaltar. ¿Es fin de tiempo o es de otra cosa? ¿O qué significado tiene ahí? Finalidad. De finalidad. Muy bien. Quiero ver si se puede resaltar esto. Ay, no se cambió. ¿Se cambió de color? Sí, ¿no? Exacto. La señorita dice fin como finalidad, no fin temporal, sino una finalidad como objetivo. Claro, la palabra objetivo es un término moderno, pero fin de finalidad. Es decir, Sócrates dice que hay una finalidad de nuestra existencia, un para qué, un por qué en todo caso. Y cuando tú te preguntas el por qué, ahí está resaltando otra actitud de la filosofía que ustedes ya vieron la semana pasada, que es la de ser radical, ¿no? Ir a lo profundo, a las raíces de todo problema, ¿sí o no? Entonces Sócrates decía, al igual que Platón y Aristóteles, que tenemos una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad u objetivo, meta, fin? El de ser virtuoso, ¿no? Que en términos griegos es arete, es decir, buscar tu realización. Es decir, si tú tienes la aptitud, aunque este término es moderno, porque estamos viendo filosofía antigua, si tú tienes la aptitud de dibujar, entonces puedes desarrollarte en la carrera de diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Estás realizando tu ser, tu arete, tu virtud. Eres virtuoso en las destrezas del arte, por ejemplo, y así con otras. Convirtió el relativismo nociológico. Nociología es un término que ustedes ya conocen. Entonces, relativismo nociológico
significa el relativismo del conocimiento, que hay varios conocimientos, sí dirían los sofistas, ¿no? Los sofistas son como la contienda de Sócrates, ¿no? El famoso versus o contra entre Sócrates y los sofistas. Sócrates estaba tratando de combatir a los sofistas. Entonces tú deduces de que si Sócrates dice que la finalidad del hombre es la virtud, entonces quiere decir que para los sofistas no lo es. En un sentido estricto de la palabra, no tanto así, ¿no? También los sofistas decían que había una finalidad, pero vamos a ver en qué se diferencia aquí. Sócrates dice que buscó el conocimiento verdadero de las cosas. ¿Quiere decir que los sofistas no buscaron un conocimiento verdadero de las cosas? Sí, pero te decían que esa verdad dependía del lugar, del tiempo, de la cultura. O sea, los sofistas no es que no decían que no había una verdad, sino que esta, la verdad, dependía de la situación, circunstancia o época, ¿no? En cambio, para Sócrates, la virtud es una sola, ¿no? Una sola aquí, de acá a 1000 años, o para cualquier persona, ¿no? Es universal. Sócrates también empleó como método la mayéutica, ¿no? En el cual la ironía mostraba al oyente su ignorancia. La mayéutica es un método también llamado dialéctico, y dialéctico viene de diálogo, o viceversa, ¿no? Diálogo viene de dialéctica, de dos, es decir, una conversación. De ahí que las obras de Platón sean diálogos, ¿no? En conmemoración al método de su maestro Sócrates, que es la mayéutica o método dialéctico, como dice aquí muy bien, se trataba de mostrar al oyente, ¿no? Aquel que escucha, su ignorancia, ¿no? Y ignorar no es algo negativo, ¿no? Ignorar es simplemente desconocer alguna materia, nada más. Entonces, Sócrates, a través del diálogo, los quería iluminar, ¿no? Y de ahí poder sacar una idea, o como él decía, parir una idea, ¿no? Que salga de ti una idea. Ahora, estábamos hablando de la contienda de Sócrates con los sofistas, ¿no? Y entre los sofistas, a ver, pero antes de pasar a la siguiente, se sigue escuchando bien correctamente, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Se escucha todo ok? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya. No sé si aquí hay chat, ¿cómo se llama? Pueden escribir también, comentar, ¿no? Más que preguntar, pueden ir comentando, ¿no? También, eso sería interesante. Entonces, ya, Sócrates estaba como que en contienda con los sofistas, sí, y entre ellos, porque hay muchos, Gorgias, entre otros, Protágoras es siempre el más conocido, Protágoras, ¿no? Pitágoras era otro, ¿no? Protágoras es el mayor representante de los sofistas y él tiene su famosa frase, así como todos los filósofos, de que el hombre es la medida de todas las cosas, el homo mesura, ¿no? El homo mesura significa de que el hombre es medida, homo, hombre, mensura, medida. Claro, esto va en relación con lo que te decía hace un momento, de que para los sofistas, y entre ellos Protágoras, sí existe una verdad, pero esta va a ser relativa justamente a la época o lugar o cultura a la cual pertenece. Y eso a Sócrates no le gustaba, porque para él la verdad es única, ¿sí? Es una sola. Ese era el problema entre ellos dos. Por eso es que aquí dice que Protágoras defiende un relativismo nociológico, es decir, el conocimiento verdad depende, ¿no? Eh, digamos, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, se estaba explicando de que la obra de Los Miserables, de Víctor Hugo, de Jean Valjean, por ejemplo, una persona que roba un pan, ¿no? Tú sabes que robar es malo. Esa es una verdad establecida, ¿sí o no? En cualquier parte del mundo, robar es malo, o en algún lugar del mundo robar es bueno, matar es bueno, ¿sí o no? Entonces tú te pones a pensar, pero ¿es malo dejar morir a un niño o a dos niños, en este caso de hambre? Porque Jean Valjean, en la obra de Los Miserables, roba ese pan para alimentar a sus sobrinos que literal estaban muriendo de hambre. Entonces, si matar, o mejor dicho, robar es malo, también será malo dejar morir de hambre a dos niños. Entonces aquí empieza un conflicto. Eso justamente es el trabajo de la filosofía, pensar esos problemas y luego plantearte preguntas, pero que al parecer no hay respuesta. Por eso es que la filosofía, la semana pasada te han dicho, es problemática, porque justamente no llega una respuesta. Ya, meto a la cárcel a Jean Valjean por robar, pero ¿y los sobrinos? Y luego, acepto que robe, pero robar es malo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ves? Es un conflicto. No hay una resolución.
Y no es que esté mal planteado, sino que justamente al no haber resolución o una solución, es un problema filosófico. Luego dice aquí, considero que la verdad y la falsedad depende de cada hombre. Esto es un ejemplo más de lo que les decía, ¿no? La verdad o también la falsedad depende de la situación. Este depende significa justamente la relatividad, ¿no? El relativismo es ese depende de la situación, ¿no? Depende, ¿ya? Ellos podían defender, por así decirlo, hasta un criminal, ¿no? Porque depende de la situación. Bueno, esta es un poco la contienda entre ellos dos, ¿no? Entre los sofistas, representados por Protágoras, y Sócrates, que busca la virtud, que busca la verdad, que es una sola. Para los sofistas no será una sola, ¿no? Será o dependerá de la cultura y del tiempo. Luego que pasa la etapa de Sócrates, este es el periodo antiguo, ¿no? El periodo antropológico también se le dice, ¿no? Periodo antiguo o periodo antropológico, porque tú sabes muy bien, la semana pasada te dijeron que la antropología es el estudio del hombre, ¿no? Y más específicamente en filosofía, pensar los problemas del hombre a través de la filosofía, ¿no? Entonces todos ellos, ¿no? Sócrates está pensando en la virtud del hombre, los sofistas están pensando en defender esas verdades en plural del hombre. Entonces, periodo antropológico también. Ya no se centran en la naturaleza. Bueno, entonces luego de Sócrates viene su discípulo Platón. Aquí sí hay que concentrarnos porque él sí tiene, ¿no? Acuérdate que a partir de Platón, Aristóteles escriben textos. Y aquí lo más conocido de Platón es el mito de la caverna, ¿no? Como dice aquí, el mito de la caverna. Si alguno de ustedes ha visto la Matrix, que es una película súper popular, que ya tiene más de 20 años. Entonces, Matrix es como la caverna, ¿no? Es muy parecido. Es decir, vivir en un mundo en donde tú crees todas las cosas, como ahorita, ¿no? Crees que estás en una clase de filosofía a las 8:21 de la mañana, ¿no? Sentado en tu cuarto, pero en realidad no es así, ¿no? No es así. Hay otro mundo llamado verdadero que no tiene nada que ver con el mundo que estás viviendo ahora y que se le parece, ¿no? Porque Platón va a decir que es una copia. Y si es una copia, entonces no es lo verdadero. Si Platón va a denominar nuestro mundo, es decir, este mundo en el cual tú sientes, ¿no? Porque es un mundo material, lo puedes sentir, puedes tocar tu mesa, ¿no? Puedes verte en el espejo, es un mundo material. Si esto es un mundo y es una copia para Platón, entonces quiere decir que esta copia viene de alguna referencia, ¿no? Porque la copia es la copia de algo, no va a ser de la nada. Entonces, esa referencia es un mundo, ¿no? Un mundo verdadero, ¿no? Y la copia sería el mundo material. Por eso aquí en este dibujo, ¿no? Se ve como una caverna, mito de la caverna, y hombres que ascienden hacia un mundo lleno de luz, porque la caverna es algo oscuro, ¿no? La oscuridad es una metáfora de la ignorancia, ¿no? La oscuridad siempre, ¿no? Es un símbolo o una metáfora de la ignorancia, de la oscuridad o de vivir bajo una mentira, ¿no? Y la luz siempre simboliza la verdad, tener los ojos abiertos, o mejor dicho, ser consciente de que este es el mundo verdadero, ¿no? La luz. Cuando prendes la luz en una habitación, puedes ver la realidad, ¿sí? En oscuridad puedes sentir con los sentidos, puedes sentir tu mesa, todo, pero con la luz te das cuenta de las cosas verdaderas como son. Bueno, ahorita vamos a explicar a más detalle, ¿no? Platón. Entonces, en Platón tienes dos disciplinas que ya las viste la vez pasada, la ontología y la gnoseología. Recordando, la ontología es el estudio del ser, de todo lo existente, para hacer así, resumirlo, y la gnoseología es el estudio del conocimiento. Y aquí dice episteme, porque ustedes saben que hay una disciplina que se llama epistemología, que es el estudio de los conocimientos, pero científicos, ¿no? Pero bueno, aquí en Platón, su ontología es plantear el mundo de las ideas y el mundo sensible material, el mito de la caverna, en pocas palabras. ¿Y cómo se le puede llamar a esto? Si son dos mundos y pertenece a la disciplina de la ontología, ¿cómo se le puede llamar? En otros textos también lo menciona. Son dos. ¿Cómo dices de otra manera dos?
A ver, los escucho. ¿De qué otra manera dices dos? ¿Mm? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha, jóvenes? Di, Di, pero para plantear una teoría, ¿cómo dirías? Estás muy cerca, Rosa. Estás muy cerca. En vez de di, dua, ¿no? Dualismo. Y si estamos tratando de inferir, ¿no? De deducir, porque no vaya a ser que te venga una pregunta en un simulacro u otro examen y te digan, ¿de qué trató el dualismo ontológico? Porque es ontología de Platón. Y tú dices, pero ¿en dónde dice eso? ¿En mi texto o en la diapositiva? Pero tú tienes que inferir, ¿no? Dualismo, ya, dualismo es dos, dualismo ontológico, de la teoría ontológica de Platón, ya, el mundo de las ideas y el mundo material, ya, no te tiene que sorprender, porque tú ya sabes del mito de la caverna, ya sabes que para Platón, este mundo en el que vivimos, el mundo sensible, material, terrenal, es temporal, pues, claro, ¿no? Las teorías geográficas dicen que en algún momento este mundo se va a contraer, ¿no? Y volverá a ser otra explosión, bueno, la teoría del Big Bang y todo eso, pero es cambiante, ¿no? Es imperfecto, es el mundo sensible en el cual vivimos. Y así como hay un mundo sensible, imperfecto, para Platón habrá un mundo perfecto u otro mundo perfecto. Y ese mundo, el mundo de las ideas, el mundo de las formas o esencias, donde está qué? Lo real, lo verdadero. ¿Y por qué es real y verdadero? Porque nunca termina, ¿no? Es inmutable, es perfecto. Ahí está planteándome un dualismo ontológico, Platón. Está planteando un dualismo ontológico, es decir, dos mundos, ¿no? Y es un problema que va a traspasar los tiempos hasta llegar a Descartes, ¿no? Ya luego cuando veamos la filosofía moderna, ahí te vas a dar cuenta. Y de este dualismo ontológico, el mundo de las ideas y el mundo sensible, también sale su nociología. Claro, del mundo de las ideas sale la ciencia, lo verdadero, lo que es. Y del mundo sensible, ¿no? Se deriva la doxa u opinión. En el mundo sensible, imperfecto, cambiante, solo hay opiniones. Es decir, como lo que hacían los sofistas, pues. Los sofistas solo dan opiniones, ¿no? Podríamos decir así. Y en el mundo de las ideas, el mundo verdadero, está la ciencia, la verdad, lo perfecto, ¿no? Entonces aquí Platón plantea un dualismo ontológico. Hay dos mundos. Y en su nociología hace una diferenciación entre ciencia, la verdad, y la opinión, que es la doxa o la doctrina, ¿no? Una opinión. La palabra reminiscencia, que tiene que ver con su nociología, ustedes saben que reminiscencia es recordar algo. Y recordar no es saber. Recordar es como volver a la conciencia algo que yo ya sabía, pero que estoy volviendo a recordar, ¿sí o no? Es como evocar, como dicen en psicología. La evocación es recordar. Y Platón lo llamó reminiscencia. Es que para Platón, ahí viene otro mito, ¿no? El mito de las almas. Estas almas que están en el mundo de las ideas caen, porque acuérdate que el mundo de las ideas está arriba, ¿no? Como aquel mito de la caverna siempre está arriba. Las almas, dice, caen a este mundo y al nacer un bebé, esa alma se deposita en ese cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que tu alma, sabía en el mundo de las ideas, al caer, como que se golpea la cabeza, entre comillas, y te olvidas de todo eso. Entonces, tú creces, 1, 2, 3, vas al colegio, al jardín, y empiezas a conocer, entre comillas, ¿no? Los números, las letras. Pero Platón diría, pero en realidad no estás conociendo, te habías olvidado esos conocimientos y ahora estás volviéndolo a aprender. Entonces, en teoría, o en sentido estricto, para Platón tú no estás aprendiendo, estás recordando. ¿Qué cosa estoy recordando? Estoy recordando lo que mi alma, cuando estaba en el mundo de las ideas, sabía, ¿no? Esa verdad. Entonces, tu cuerpo material alberga o aprisiona esa alma durante el periodo de tiempo en el que dure en la tierra, porque cuando el cuerpo se degenera por la vejez, el alma no muere, ¿no? Sale y va a otro cuerpo. Entonces, reminiscencia o la reminiscencia es un conocimiento que consiste en recordar, por ese mito de Platón. Claro, es una justificación, porque si no, ¿cómo se justifica el mundo de las ideas, no? La reminiscencia es un conocimiento que es volver a
recordar. Acuérdense que mientras vamos avanzando, puedes preguntar u opinar, ¿no? Prendiendo tu micro, no hay problema, ¿sí? Me avisan, por favor, ¿ya? Pueden preguntar, etc. Y sobre todo, apuntar en su cuaderno. Ahora vayamos con su principal discípulo, ¿no? Sigamos con su principal discípulo de Sócrates, que es Platón. Una vez que hemos visto su dualismo ontológico y su nociología, vayamos a ver su concepción antropológica. Ahora la antropología también es dualista, ¿no? También es dualista, porque acuérdense que habla de alma y cuerpo, ¿no? Y ya sabemos que cuerpo se relaciona a todo lo corruptible. Corrupción aquí significa que el cuerpo, ¿no? Se deteriora. A partir de los 20 años, el cuerpo, ¿no? Y todo nuestro sistema va decayendo, ¿no? Va en picada, por así decirlo. Entonces, el cuerpo es corruptible, porque en algún momento, ¿no? Se daña, se arruga, se acaban el calcio del hueso, etcétera, porque es material, porque es tangible. En cambio, el alma, al no ser tangible, es decir, al no ser material, es inmortal, pues. Esa es la característica que le da Platón a esta definición antropológica del hombre, dualista, alma y cuerpo, ¿no? Y según el mito de las almas y el mundo y su dualismo ontológico, el alma siempre va a estar antes que el cuerpo. Acuérdate que el alma cae al cuerpo que está naciendo recién, ¿no? Se deposita en él. El alma es preexistente al cuerpo. Y aquí viene la diferenciación de Platón para el alma, ¿no? El alma racional, irascible y apetitiva. ¿Cómo puedes recordar esto, no? Mira, acá hay una imagen que te guía muy bien. El alma racional está en la parte superior en la cabeza, porque el alma racional se relaciona con los procesos cognitivos lógicos, que es la inteligencia, ¿no? Y que tiene su base material en el cerebro, ¿no? Lo racional. Aparte que acuérdate que todas esas abstracciones matemáticas que haces ¿no? Resolución de ejercicios, ¿sí o no? Raíz cúbica de 27, 3, todo eso lo haces en la mente. Es un proceso racional, ¿no? Que no acaba, que no se corrompe. Más abajo, por así decirlo, entre comillas, está el vientre, ¿sí o no? Como la parte del estómago. Entonces ahí Platón lo denominó alma irascible. ¿Irascible por qué? Porque en la parte del abdomen, por donde está tu estómago, es la parte de las pasiones, ¿no? Pero pasiones nobles, es decir, esos apetitos, ¿no? De sed, hambre, etcétera, que puedas sentir, ¿no? Y que según tu alma podrás o no controlar, dirá Platón, ¿no? Podrás o no controlar. Eso va a depender qué alma está más presente en ti, el alma racional, irascible o apetecible, ¿no? Apetitiva. Y en la parte del bajo vientre, donde están los órganos sexuales, está la fuente de las pasiones innobles, ¿no? Así lo denomina, porque ya son los apetitos carnales, sexuales, por así decirlo, ¿no? Esas fuentes de pasión más innobles. Entonces, de esta manera lo define Platón. Para esto también tiene otro mito, ¿no? El mito de la carroza, en donde te dice, ¿no? Tú eres tu alma es como el que está encima de una carroza donde hay caballos y tú ves por quién te guías más, qué tipo de caballo, ¿no? Racional, irascible, apetitiva. ¿Qué caballo está conduciendo tu vida o tu mente, ¿no? Porque acuérdense que alma significa mente, ¿no? En psicología ya le habrán dicho eso, ¿no? Alma es mente. Entonces aquí Platón está hablando de la mente, cómo te conduces en la vida, el mito de la carroza, conducir, ¿no? ¿Cómo conduces tu vida? ¿Por qué tipo de mente o alma están tomando las riendas de tu vida, ¿no? En términos modernos, eso es lo que te estaría diciendo Platón, ¿ya? Me avisan si se están comprendiendo los mitos que a través de ellos Platón te muestra su nociología, su ontología y obviamente su antropología, ya que es el periodo antropológico, ¿sí? Sí, hasta aquí me avisan porque ya vamos a pasar a Aristóteles, que ya es otro pensador, ¿no? Sócrates, Platón y ahora Aristóteles. ¿Ya? Se sigue escuchando, ¿no? Sí, sí. Se escucha correcto. Ya, Ajá. muy bien. ¿Sí? Sí se escucha, ya, muy bien, Alejandro. Justamente Aristóteles fue maestro de Alejandro, ¿no? Acuérdense por historia, Alejandro Magno. Entonces,
Aristóteles también, ¿no? Fue tutor de Alejandro. Y Aristóteles fue el discípulo de Platón, y obviamente que él va a beber no solamente de Sócrates y Platón, también de los presocráticos, ¿no? Es decir, Parménides, Pitágoras, Heráclito, todos ellos que nos hemos saltado un poquito, porque hay que centrarnos en las preguntas que vienen, ¿no? Entonces, Aristóteles, uno, es el padre de la filosofía, pero ¿por qué otro nombre lo conocen? Y que yo he visto que en preguntas de exámenes y otros viene con esa denominación, no necesariamente te dicen Aristóteles. ¿Mm? ¿Qué otro nombre se le conoce aparte del padre de la filosofía antigua? ¿Con qué otra denominación se le conoce a Aristóteles? ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿De qué lugar es Aristóteles? Aristóteles es de, a ver, creo que alguien quería hablar, es de Estagira, ¿sí? Entonces, si Aristóteles es de Estagira, él lo llamaban el estagirita. Entonces, yo he visto en algunas preguntas, quizás sí, quizás no te venga, pero siempre que está preparados, el estagirita, ¿no? ¿Qué decía el estagirita de su maestro? Entonces, Aristóteles. Aquí dice, llamó a la metafísica filosofía primera o teología. Criticó a Platón. Para Aristóteles las ideas o esencias no están separadas del mundo sensible. Ahí ya te das cuenta, ¿no? Esta imagen que está aquí es bien curiosa porque esta imagen es parte de una imagen más grande que la pintó Rafael, ¿no? Del Renacimiento, donde dibuja a Aristóteles con la mano hacia abajo. Si le ves aquí, su mano de Aristóteles está como indicando hacia abajo y a su costado, para donde está mirando, está su maestro Platón, del cual hemos hablado hace un momento, y la mano de Platón indica hacia arriba. Entonces, Rafael, el pintor del periodo renacentista, ¿qué te está diciendo ahí? Te está diciendo lo contrario del pensamiento de ambos, mientras que uno indica abajo, Aristóteles, su maestro Platón indica hacia arriba. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que su maestro Platón haya dicho, ¿no? El mundo de las ideas, la gnoseología, verdad, opiniones, ¿no? El hombre es la concepción dualista de su antropología, alma y cuerpo. Aristóteles no va a estar tan de acuerdo, ¿no? Porque acuérdense, arriba, abajo, está de alguna manera contradiciéndolo, cuestionándolo, sí, sí, y esa es una de las características de la actitud filosófica, cuestionar, ¿sí o no? La parte crítica. La filosofía es crítica porque cuestiona verdades establecidas y muchas veces nos cuesta criticar o cuestionar a nuestros maestros, ¿no? Aristóteles decía, ¿cómo voy a cuestionar a mi maestro? Pero va a decir, ¿no? Perdóname, Platón, soy amigo tuyo, pero más amigo de la verdad. Como esa pregunta que les vino la semana pasada, ¿no? Soy amigo tuyo, ¿no? Platón, pero soy amigo más de la verdad. Entonces, con eso que está diciendo, que él también tiene sus propias ideas y está teniendo una actitud filosófica, porque va a empezar a cuestionar. Entonces va a decir, bueno, el mundo de las ideas que planteó Platón, no estoy tan de acuerdo del todo, ¿no? Porque Platón, mundo de las ideas, tiene una posición idealista, por así decirlo. Y por su contraria, entonces, ¿qué posición va a tener Aristóteles? A ver, reduzcan. Platón es idealista. ¿Y Aristóteles qué va a hacer? ¿Mm? Materialista. Hay que deducir, joven. Claro, uno podría decir idealista, estás por buen camino, ya casi casi, ¿no? Entonces dice Brian, claro, si Platón es idealista, porque plantea el mundo de las ideas, la verdad está ahí, Platón es idealista, claro, te empieza a hablar de alma, cuerpo, si no el alma es inmortal, el cuerpo perece, fallece, entonces tiene una posición muy idealista. Claro. Y su discípulo Aristóteles, como dice Brian, entonces podría tener una actitud o una posición materialista, porque lo material es lo contrario de lo ideal. Sí y no, ¿no? Sí, porque sí va en contra, pero hay que hacer una sutileza ahí. No es tanto que sea materialista, sino que es realista, ¿no? El realismo es otra corriente de la disciplina de la nociología, ¿no? Entonces, en la nociología está el idealismo, el materialismo, y hay una tercera posición que es el realismo, los realistas, ¿no? En un sentido sí metafórico es aquellos que tienen los pies sobre la tierra, ¿no? Y no están mirando al cielo como lo hacía Platón, ¿no? El mundo de las ideas. Entonces estaba muy bien lo que dices, pero ahora lo vas a matizar y decir, ¿no? La posición de Aristóteles es realista frente a la posición de su maestro Platón, que era la de ser idealista. ¿Y por qué es realista?
porque Aristóteles va a decir, ¿no? Las ideas o esas esencias que hablaba mi maestro, no es que estén separadas del mundo sensible, o sea, no es que diga, no existen esas ideas, ¿no? Sino que dice que también están aquí, en este mundo material y corruptible, como decía su maestro. Entonces, aquí tenemos que basarnos en su ontología de Aristóteles, y en su ontología, él va a decir que cada cosa que existe, tú y yo, tu lapicero, tu cuaderno, tu cuarto, el mundo, todo eso es sustancia, ¿no? Entonces, el mundo sensible es el único mundo existente y en él encontramos cosas individuales. Fíjate, ahí ya lo está cuestionando. Platón decía que habían dos mundos, dualismo ontológico, y Aristóteles te dice que solo hay un mundo, y es este mundo material y sensible, ¿no? Eh, Vamos a ver aquí, teoría hilemórfica. Esa sustancia, esa teoría de la sustancia se basa en la teoría hilemórfica. Hile significa materia, gile o hile, como está ahí en el texto, significa materia. Y por lo tanto, morfé es forma, ¿sí o no? La teoría hilemórfica te habla de la materia y la forma. Eso es la sustancia. Tú juntas materia y forma y tienes una sustancia. Por ejemplo, ¿no? El ser humano, ya que estamos en el periodo antropológico o filosofía antigua, el ser humano es materia, porque tenemos huesos, músculos, tenemos una base material, ¿no? Mi mente tiene una base material en mi cerebro. Y la forma justamente sería una especie de esencia, ¿no? Es decir, como el alma de Platón, sí, más o menos. Por eso Aristóteles no es que niega del todo la teoría de su maestro, pero lo que te va a decir es que esos dos aspectos del ser humano, que Platón las separaba, alma y cuerpo, Aristóteles las va a juntar. Y al juntarlas, forma la sustancia. Y esa es su teoría hilemórfica, la suma de la materia y la forma. ¿Mm? Entonces, si están juntas, ¿no? Y el cuerpo del hombre perece, también va a perecer o morir el alma, ¿no? O forma, como lo llama Aristóteles. ¿Ya? Aquí ya los términos, los conceptos van cambiando, ¿no? Ya no es tanto cuerpo y alma, sino aquí materia y forma. Y eso es la teoría hilemórfica de Aristóteles. Entonces están juntas, ¿no? Y a partir de esta teoría hilemórfica se deduce también la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, ¿no? Y lo que te decíamos, la teoría de las cuatro causas de Aristóteles también representa una de las características de la actitud filosófica, que es la de ser, cuando buscas la causa o el porqué de algo, ¿qué característica o actitud resalta ahí? Cuando buscas la causa de algo, el porqué de algo, vas a lo profundo. ¿Qué característica era? Eso lo vimos la semana pasada. Cuando vas a lo profundo de un problema, a la Radical. raíz, radical, ¿no? Radical. Por eso es que la definición de de Aristóteles, ¿no? Acuérdense, la semana pasada Aristóteles decía que la filosofía es el estudio de las causas o primeros principios. ¿Por qué? Por la actitud radical que tiene. Quiere ahondar en lo profundo, ¿no? Filosofía primera, causas y principios primeros, ¿ves? Él está preocupado por el porqué de todo lo existente. Y eso tiene una justificación también. Tú puedes deducir. ¿Por qué Aristóteles pensó eso? ¿Por qué decía o por qué se preocupaba de las causas? ¿Por qué no se preocupó de otra cosa? Porque los filósofos que antecedieron a Sócrates, los presocráticos, es decir, el periodo cosmológico, ¿no? Tales, Parménides, se preocuparon por el principio de todo. Ellos querían saber cuál es el principio de todo esto que veo en el mundo, el arjé. El arjé en griego significa principio, o en términos aristotélicos, las causas de todo lo que existe. Entonces cada uno decía, ¿no? Tales decía el agua, Pitágoras decían los números, Heráclito decía el fuego y así, ¿no? Entonces todo esto leyó, obviamente, Aristóteles y dice, ah, ya, la filosofía es el estudio de las primeras causas o primeros principios, el querer averiguar en lo profundo de todo lo existente. En su nosología, el ser se conoce por la sensación y el pensamiento. Si tú estás leyendo y dices, para Aristóteles la gnosiología es la sensación, entonces él le da preponderancia a los sentidos, es decir, al mundo material, porque si no, ¿con qué otra cosa conocemos el mundo material
sino es con nuestros sentidos. El ser se conoce, ser, ya sabes que significa todo, como ontología, todo esto se conoce por tus sentidos, pero no solamente los sentidos, también el pensamiento. Y el pensamiento se relaciona con lo racional. Entonces, date cuenta de que Platón sí hacía preponderancia en el pensamiento, en la racionalidad, en lo ideal, pero Aristóteles tiene consideración por las dos, tanto los sentidos, cuerpo, como por el pensamiento, razón, materia y forma. Ambos son importantes, no uno solo, como decía Platón, ¿no? Entonces, por eso Aristóteles es más realista, porque si dijéramos materialista, él solamente diría, el ser se conoce por la sensación, punto. Ya no entraría el pensamiento. Pero Aristóteles es más completo y dice, ¿no? Sensación y pensamiento. Luego, cuando veamos a Kant y los filósofos modernos, todo esto que estamos viendo se va a repetir de alguna manera, solo que con otra terminología. Por eso estos filósofos son muy importantes, porque ellos son la base de todo. De aquí se desprende todo. Nadie inventa la pólvora después de la filosofía antigua. Pero sí hay un repensar de todo ello, ¿no? Entonces, aquí está la base, jóvenes, ¿sí? Entonces, acuérdense de estos términos porque les va a ayudar mucho para comprender rápidamente a otros filósofos modernos. El hombre como sustancia, ¿no? El hombre, tu lapicero, tu cuaderno, todo es sustancia. Entonces, el hombre es un compuesto. Entonces, ¿un compuesto de qué? Materia y forma, ¿no? Donde la materia sería tu cuerpo y, por así decirlo, la forma sería tu alma. Y de aquí se deriva la teoría de las cuatro causas. La teoría de las cuatro causas es ahondar por el principio de todo, ¿no? Todo tiene una causa para Aristóteles, ¿no? Todo. Acuérdense que Aristóteles va a ser un filósofo muy importante en la época medieval, e incluso lo van a llamar el filósofo, ¿no? El filósofo. Entonces, causa material, formal, eficiente y final, ¿no? Si ponemos de ejemplo a nosotros, ¿no? Para explicar la teoría de las cuatro causas, habíamos dicho que nuestra causa material es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros músculos, nuestra carne, huesos, todo eso es material en nosotros. Eso es lo que define nuestro por qué o nuestro para qué, ¿no? La causa. También hay una causa formal, ¿no? Una causa formal que es la forma justamente que tenemos, la mente, la razón, el pensamiento, la parte racional de nosotros. También hay una causa eficiente, ¿no? La causa eficiente es aquel que mueve las cosas. Es decir, ¿cómo es que mi cuerpo material se unió a mi mente? ¿Cómo es que se unió todo eso? Esa unión, ¿cómo se llama modernamente, jóvenes? La unión de materia y forma, la unión de nosotros como seres humanos, ¿no? Espermatozoide, óvulo, se unen y forman un ser vivo, la fecundación, ¿no? Eso sería la causa eficiente, ¿no? ¿Y quién hace esa fecundación? Nuestros padres, ¿no? Entonces, en términos así de ejemplo, nuestros padres serían nuestra causa eficiente, pues gracias a ellos se pudo unir, ¿no? Se pudo unir la materia y la forma. ¿Y cómo así se unió la materia y la forma? A través de la fecundación, a través de el espermatozoide y el óvulo. Y formaron este ser hecho de materia, pero no solo materia, también tiene una forma. ¿Mm? Y lo principal, ¿no? La causa final. Como ya habían dicho la señorita, la final significa no es que la última causa, ¿no? No es algo temporal. La finalidad significa aquí como la meta, el para qué, ¿no? El objetivo. Es decir, ¿para qué estamos aquí, ¿no? La causa final sería el para qué. ¿Y cuál es la respuesta que da Aristóteles? O sea, cada uno tiene una respuesta, ¿no? Yo estoy aquí para esto, yo estoy aquí para lo otro, pero para Aristóteles, para el Estagirita, el padre de la filosofía, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es ese término que empieza con F? ¿Mm? ¿Cuál era, chicos? ¿Chicas? Feliz, ser feliz. Fin. Exacto, ¿no? Ya, ese es ¿cuál es el fin como seres humanos? Creo que Brian lo dijo, pero no lo escuché bien. Que empieza con F. La finalidad del fin, claro, pero ¿cuál es ese fin, no? ¿Para qué estás aquí? Como hay un Real Plaza, creo que dice, no estás aquí para hacer, hay una frase, un logo que tiene. Ser feliz. Feliz. Claro, ¿no?
Claro, los de Real Plaza creo que leyeron a Aristóteles porque dice en su tienda, estás aquí para ser feliz, dice, ¿no? El término para indica la finalidad, ¿no? Como está diciendo Rosa, el fin, el objetivo. Estás aquí para ser feliz, ¿no? Aristóteles diría lo mismo. Estás aquí en este mundo para ser feliz, la felicidad. Ahora, ¿qué es la felicidad? Ahí tendríamos que ahondar en la ética de Aristóteles, pero es un término que ya escapa para el fin de esta clase, pero en pocos términos, esa finalidad de su ética es la vida buena, ¿no? Es la vida buena. Ahora, tú te preguntarás, ¿y qué es la vida buena? Ahí viene todo el problema filosófico, pues. ¿Qué es la vida buena para ti? Y cuando cumples esa vida buena, eres feliz, dice Aristóteles. Para Sócrates, ser feliz será ser virtuoso, ¿no? Acuérdate que él buscaba ser virtuoso a las personas, ¿sí o no? Para Platón será encontrar la verdad. Para Platón será encontrar la belleza. Y para Platón lo más bello que existe es el saber. Y el saber se relaciona con la verdad, encontrar la verdad, que es única, ¿no? Lo cual no pensaban los sofistas. Los sofistas dicen, hay muchas verdades de acuerdo a las culturas a la cual conozcamos, ¿no? Es que acuérdense que también los griegos hablaban de una verdad porque ellos se creían el ombligo del mundo también. Es mi verdad como griego, ¿no? Y no aceptaban otras creencias, ¿no? Aunque ellos, aunque esto es paradójico porque en el origen de la filosofía los griegos se alimentaron de otras culturas. Ahí se forma el sincretismo cultural, ¿no? Grecia es lo que es gracias a que justamente bebió también de otras culturas, pero a partir de eso formaron su propia cultura también. Bueno, ese ya es un tema histórico, pero también para comprender un poco por qué pensaban lo que pensaban, ¿no? Y bueno, para terminar, los tres tipos de alma, así como Platón tenía una definición tripartita del alma, tres almas, ¿no? Racional, tal. Aquí Aristóteles dice casi lo mismo, pero con otros términos, ¿no? Empezando de abajo hacia arriba, todos nosotros, o todos los seres vivos, ¿no? Animales, ¿no? Seres humanos y toda la vegetación, tienen una función vegetativa. Esa función vegetativa es la de crecer, la de nutrirse y la de reproducirse, ¿no? Tanto plantas, animales y seres humanos, ¿no? Nos alimentamos, nos nutrimos, crecemos, nos desarrollamos y también nos reproducimos. Luego también en otra instancia hay un alma sensitiva. El alma sensitiva está relacionada solamente con los animales y los hombres, ¿no? Porque tanto hombre y animal sienten dolor, son sensibles, ¿sí o no? ¿Sí? Aprenden. Y una última, la función intelectual, el alma intelectiva, ¿no? Que es exclusiva del ser humano. Y el alma intelectiva, obviamente hoy en día sabemos que se relaciona con la razón y el lenguaje, ¿sí? El pensamiento y lenguaje, como te van a enseñar en psicología, pensamiento y lenguaje, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ir con las preguntas, seguro tú tienes ahí las preguntas, y la idea es que puedas deducir también, ¿ya? Inferir, deducir, colegir, todos esos términos. La lectura lo vamos a dejar para el final. Vayamos con el primer ejercicio, que empieza con Fernando, ¿verdad? Así empieza la pregunta, Fernando. ¿Sí? Jóvenes. Empieza con Fernando ha viajado. ¿Está bien? Me dicen. Sí, profesora. Ah, ya, correcto. Es que pregunto también de paso para saber si se me está escuchando. Entonces, vamos con las preguntas. La lecturita, a ver, vamos a dejar un poco después, espérenme. Uno, Fernando ha viajado por diferentes países y considera, tú tienes que, mientras vas leyendo, tú tienes que ver en qué punto está la respuesta o por dónde va a ir mi deducción, ¿ya? Ahí lo tienen que ir detectando y subrayarlo, algo, jóvenes, resaltarlo. Fernando ha viajado por diferentes países y considera por ello que las ideas políticas, tanto como las ideas morales, son un producto del acuerdo, ahí subrayen ese término, es un acuerdo, ¿no? Fernando dice que las ideas políticas es un producto del acuerdo. Ahí ya tienes tu respuesta, ya. Ya no tendrías que leer más, pero vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es la respuesta? Dice que las ideas políticas y las ideas morales, las ideas de la ética, tú ya sabes, son un acuerdo, dice, entre los hombres para poder vivir, convivir. ¿Qué puedes decir de esto, jóvenes? A ver, ¿cuál será la respuesta? Cuando dice ¿Estas? las... A ¿Cómo? ver,
¿Qué letra? La D. ¿E o B? D. ¿E de D. D. D de dinosaurio? ¿D de dinosaurio? Sí. Cerca. El agnosticismo, más que nada, el agnosticismo, más cercano estaría el escepticismo, la duda. Porque el agnosticismo sí cree, de todas maneras. ¿Ah? La postura agnóstica es creer, pero no sabe a ciencia cierta, por así decirlo. El escéptico es aquel que duda, ¿no? Pero hay otro término con el cual se relaciona más a los sofistas, cuando dice que hay muchas verdades, ¿no? Muchas ideas políticas, muchas ideas morales, como dice aquí, y que estas son producto del acuerdo. ¿No? Cuando hay muchas ideas, muchas verdades, se refiere al relativismo. Buenos días. Buenos días, ¿sí? Sí, estoy dentro de mi hora de clase. Estamos con filosofía hasta las 9. No, 8:55. Ya. Voy a dictar las claves entonces y paso Sí, al por favor. retiro. Ya. Vamos a dictar las claves, jóvenes, de las 8 preguntas, ¿sí? La primera es la B, B de bueno. La 2 es la A, de amistad. La 3 es la C, de causa. La 4 es la B, de bueno, de bondad. La 5 es la C, de causa. La 6 es la E, de esperanza. La 7 es la B, de bondad. La 7, la 7 y la 8 es la B también de bondad. ¿Sí? La B de bondad. ¿Ya? La lectura, jóvenes, que también tienen que realizar, es la C de causa. ¿Sí? La lectura es la C de causa, repito. Gracias por su tiempo, gracias, y paso a retirar. Gracias.